Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. Estamos conversando con el doctor Walter Márquez y estamos hablando sobre la situación actual de la frontera. Walter, a ver, a raíz del decreto del estado de excepción en diferentes zonas fronterizas en el país, pero fundamentalmente que se comenzó aquí en el estado Táchira, en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, el gobierno, a través de este decreto, ha procedido a criminalizar prácticamente toda actividad económica que va desde comprar o vender un producto cualquiera hasta cargar encima y portar sumas de dinero que no necesariamente son altas o bajas, cualquier suma de dinero. Todo se califica de hecho como terrorismo, hechos terroristas. Y esto pues es muy delicado porque, entre otras cosas, los acusados de este tipo de delitos tienen que ser juzgados en unos tribunales especiales de terrorismo que no hay en el Táchira. ¿Qué opina al respecto? Aquí hay un terrorismo de Estado en la que se pretende criminalizar cualquier actividad. Esto es proporcional, inversamente proporcional a las libertades. En la medida en que los gobiernos van cercando económicamente, políticamente, socialmente a los pueblos, pues recurren a mecanismos represivos. En el Táchira, a través de la OLP, que ha funcionado nacionalmente, tenemos un grave problema, que prácticamente son escuadrones de la muerte o comandos del crimen, la OLP. Va más de 100 personas fallecidas. Y si el gobierno cree que aquí hay actos de terrorismo, crea un tribunal antiterrorista en el Táchira. ¿Por qué tiene que llevárselo para Caracas? Eso empezaron el año pasado, que incluso a Daniel Ceballos lo acusan de terrorismo y lo juzgan en Caracas. A cualquier campesino lo llevan a Caracas. Y hay un hecho más grave. Le están negando cualquier tipo de beneficios por el simple hecho de que los detenga la OLP. Entonces, estamos en presencia de una inseguridad jurídica muy alta, que empezó con las propias deportaciones masivas de colombianos en la frontera, que no se cumplieron los debidos procesos. En las instrucciones de vivienda no se cumplieron los debidos procesos. En la aclaratoria de estado de excepción se le violó el debido proceso constitucional porque Nicolás Maduro llamó por teléfono a Diosdado Cabello a su programa con el mazo dando, que por cierto, un mazo es un arma troglodita de la época del Paleolítico. Eso corresponde a una cultura y a una mentalidad. Sí. Si nosotros aplicamos la psicolingüística, psicológicamente podemos analizar la interioridad de esos personajes. Pero Maduro ordenó por teléfono cerrar la frontera, cuando él debía haber convocado Consejo de Ministros, declarar estado de excepción, restringir las garantías, regular la aplicación de las mismas. Todo eso se violó. Y cuando se deportó a gente y se cerró la frontera, se hizo sin cumplir con las normas constitucionales. Sí. Respecto a las casas de cambio en la frontera, San Antonio del Táchira y en Ureña, con el estado de excepción ya quedaron inhabilitadas. El gobierno venezolano pretende que Colombia tome la misma medida en su propio territorio y lo exige como una condición para reabrir la frontera. Mi pregunta es, ¿no cree usted que esta pretensión por parte del gobierno venezolano es una injerencia abusiva para la soberanía colombiana? Indudablemente que cuando, es que el gobierno tiene un doble discurso, una doble moral. Cuando los Estados Unidos califica alguna actitud venezolana, hablan de injerencia, de imperialismo. Cuando ha ocurrido lo mismo con España, también lo acusan. Pero ¿con qué autoridad moral y política tanto el presidente de la República como el gobernador Vilma Mora le van a dar órdenes a Colombia de que cierre la casa de cambio cuando la crisis interna del país? Eso es una violación de la autodeterminación de los pueblos, porque se cerró todas las casas de cambio. No podemos pasar la frontera para ir a Cúcuta a cambiar bolívares por pesos o por dólares. Y sigue la devaluación de la moneda frente al peso y al dólar. ¿Qué significa esto? Que la crisis interna, no externa. Aquí le están echando la culpa a las iguanas porque se va la electricidad. Le echan la culpa a Colombia de los problemas económicos y los problemas de inseguridad que hay en Venezuela. Siempre le echan la culpa a alguien. Uno de los aspectos positivos que incluso generó un liderazgo en Chávez fue cuando él dijo
él asumió la responsabilidad del 4 de febrero. Eso le generó un liderazgo. Claro. Pero ahorita es todo lo contrario. Han arriado esa bandera de dar la cara, porque la diferencia es tan profunda entre el liderazgo que generó Chávez y los que están ahora, que el mismo Cabello dijo, no, el que amarraba a los locos era Chávez. O sea que después que murió Chávez, los locos están sueltos. Por cierto, que creo que hoy es el Día de los Psiquiatras. Es el un tema Día para Mundial los psiquiatras, de la Salud Mental. porque algunos están haciendo los locos con la economía y no quieren tomar decisiones frente a esta crisis que se puede convertir en un tsunami económico. Totalmente, es así. Es que el impacto del cierre de la frontera es terrible. Y además, doctor, se cerró la frontera sin haber certeza realmente de que había necesidad de cerrar la frontera. Muchos pensamos que el cierre de la frontera fue una medida política. Ya va a tener 2 meses, ¿no? Sí, pero hay una cosa que es lo siguiente. El artículo 337 de la Constitución de la República exige 2 requisitos. Primero, que haya una gravedad en los hechos. Y lo que ocurrió fue que le dispararon a unos militares, lo cual reprochamos, claro. Pero que estaban acompañados del paisa, que era un sapo delator, que ellos lo llaman patriota cooperante, pero para mí es un sapo delator. Y partieron de ese hecho, cerraron la frontera, y también se requiere que el presidente carezca de facultades para enfrentar la crisis. Y él tenía suficiente marco legal para resolver esto sin cerrar la frontera. Sin cerrar la Claro. frontera. Compartimos esa idea, ciertamente. Ya continuamos entonces, doctor. Vamos a seguir entonces con unos comerciales y en unos minutos regresamos con la entrevista con el diputado Walter Márquez. No se retiren, ya venimos.